¿Qué pasaría si cada pequeño hábito, cada costumbre aparentemente inofensiva, fuera la llave oculta que acelera el implacable paso del tiempo, dejando su huella tanto en el cuerpo como en el alma? Aquella noche, en una ciudad donde las luces parpadeantes competían con la sombra de lo desconocido, se encontraba Elías, un hombre enigmático y reflexivo, cuyos ojos reflejaban el brillo de la sabiduría ancestral y la inquietud por descubrir las verdades ocultas del universo. Su andar, pausado y meditado, era testimonio de una existencia marcada por la introspección y el rechazo a la superficialidad. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de una determinación estoica, un llamado silencioso a vivir de manera plena, centrado en lo esencial y rechazando las trivialidades que nos roban el aliento y aceleran nuestro declive. Desde muy joven, Elías había percibido la extraña danza entre la salud física y la claridad mental, notando cómo ciertos hábitos, aparentemente insignificantes, se convertían en ladrones silenciosos del tiempo. En un pasado no muy lejano, había sido testigo de cómo amigos y conocidos, consumidos por costumbres nocivas, perdían la chispa vital que una vez iluminó sus vidas. El humo de los cigarrillos, la indiferencia ante el agua vital, y otras decisiones cotidianas se erigían como barreras que impedían alcanzar un estado de bienestar integral. La sabiduría de los antiguos estoicos, cuyos principios se fundían en la disciplina, la razón y la moderación, le ofrecía un faro en medio de la tormenta. Así, su búsqueda personal se transformó en una cruzada contra las prácticas que, insidiosamente, aceleraban el desgaste de la existencia. Aquella noche, mientras caminaba por callejones que parecían recordar épocas de esplendor y decadencia, Elías sintió en lo más profundo del ser la urgencia de confrontar sus propios demonios. La ciudad, con su incesante murmullo y luces que dibujaban sombras en los muros centenarios, se transformaba en un escenario donde la vida y la muerte bailaban una coreografía ancestral. El aire estaba impregnado de una fragancia que combinaba lo etéreo con lo mundano, una mezcla de humedad y esencia de olvido, recordándole que, a veces, lo cotidiano esconde las verdades más profundas. En ese instante, como si el universo quisiera ofrecerle una señal, se encontró con una anciana que, a pesar de su apariencia frágil, irradiaba una fuerza inquebrantable. Sus ojos, de un azul casi sobrenatural, parecían contener el conocimiento de generaciones. Con voz pausada, la mujer le dijo: «Elías, hijo mío, el tiempo no espera a nadie. Cada hábito, cada elección que haces, moldea el lienzo de tu existencia. No permitas que los pequeños vicios se conviertan en cadenas que te aten a un destino de desgaste y resignación». Sus palabras, cargadas de una autoridad serena, resonaron en el alma de Elías, despertando en él una profunda reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de tomar decisiones conscientes. Aquella conversación se convirtió en el punto de inflexión de su existencia, un recordatorio de que la sabiduría no reside en evitar el paso del tiempo, sino en aprender a vivir con plenitud, dejando atrás aquello que nos roba la vitalidad. Mientras continuaba su camino, Elías recordaba fragmentos de las enseñanzas estoicas, aquellas que lo inspiraban a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la trampa que ciertos hábitos podían tender en el tejido mismo de la existencia. Comprendió que no se trataba simplemente de evitar comportamientos perjudiciales, sino de abrazar una filosofía de vida que priorizaba la integridad, la razón y el autocontrol. En su mente, la imagen de un río caudaloso se mezclaba con la de un reloj de arena, simbolizando la dualidad del tiempo, implacable e inexorable, pero también lleno de oportunidades para quien se atreve a cambiar el curso de su destino. Cada paso en ese recorrido nocturno era un recordatorio de que, en la intersección entre la luz y la sombra, se encuentra la posibilidad de renacer. La ciudad, con sus contrastes y matices, se revelaba como un microcosmos de la vida misma, donde cada decisión, por pequeña que parezca, tenía el poder de transformar el futuro. Elías, con la determinación forjada en los preceptos del estoicismo, decidió que era momento de enfrentar sus propios hábitos autodestructivos. Se preguntaba: ¿cuántas veces habíamos permitido que la monotonía y el conformismo nos llevaran por un camino sin retorno? ¿Y cuántas oportunidades habíamos dejado pasar por miedo o indiferencia? A lo largo de su travesía, el recuerdo de aquellos momentos en los que se había dejado seducir por el humo de los cigarrillos y la inercia de una vida sin conciencia se entrelazaba con la firme resolución de buscar un cambio. No era una lucha contra la juventud perdida, sino una batalla por preservar la esencia de lo que significa vivir con propósito. Elías entendía que, aunque el tiempo fuese un aliado implacable, también era un maestro que nos enseñaba a valorar cada instante, a reconocer que la salud y la vitalidad son tesoros invaluables que deben cuidarse con esmero. En el reflejo de las vitrinas de una antigua tienda, donde los espejos contaban historias de épocas remotas, Elías se vio confrontado con su propia imagen. Aquel hombre, marcado por el paso de los años, mostraba en su mirada las huellas de una vida llena de desafíos y renuncias. Sin embargo,
En esa imagen se percibía también la chispa de un espíritu indomable, una promesa de redención y transformación. Con cada inhalación, el aire parecía cargar una dosis de revelación, como si cada molécula estuviera impregnada de la sabiduría de los antiguos y de la fuerza de la autodisciplina. La mente de Elías vagaba entre recuerdos y aprendizajes, evocando escenas de la antigua Roma, donde los filósofos enseñaban que la virtud y el autocontrol eran las verdaderas fuentes de la juventud eterna. Aquellas enseñanzas, transmitidas de generación en generación, se convertían en un bálsamo para el alma, recordándole que la vida, en su esencia más pura, es un arte de equilibrio. El cuerpo y la mente, tan íntimamente conectados, reflejaban en cada gesto la armonía o el desorden de nuestras elecciones diarias. Así, el hombre comprendió que al evitar los vicios y adoptar hábitos que nutrieran su ser, no solo cuidaba de su apariencia física, sino que también preservaba la claridad y la fortaleza del espíritu. A medida que la noche se desvanecía lentamente, dando paso a la tenue luz del alba, el ambiente se impregnaba de una sensación de renacimiento. Los primeros rayos de sol, como pinceladas de esperanza, iluminaban la ciudad y renovaban la promesa de un nuevo comienzo. Elías sintió en lo profundo de su ser que cada día era una oportunidad para desafiar el destino, para reescribir la narrativa de la propia existencia. Las lecciones aprendidas en las sombras de la noche se fundían con la energía del amanecer, recordándole que la autodisciplina y la razón eran los pilares sobre los cuales se construía una vida plena y significativa. Mientras caminaba por una avenida aún adormecida, el hombre se percató de pequeños detalles que a menudo pasaban desapercibidos: el murmullo del viento entre los árboles, el canto lejano de un ave, la suavidad del rocío sobre las hojas. Esos detalles, insignificantes a simple vista, se transformaban en símbolos de una existencia que valía la pena ser vivida con intensidad y propósito. Cada gota de agua, cada brisa fresca, era un recordatorio de que la naturaleza, en su infinita sabiduría, ofrecía las claves para rejuvenecer tanto el cuerpo como el espíritu. En ese instante, Elías comprendió que la esencia de la juventud no residía en la mera apariencia física, sino en la capacidad de vivir en armonía con el entorno y de encontrar en lo simple el milagro de la existencia. Esa mañana, mientras el mundo despertaba con el murmullo de una ciudad que se reiniciaba, Elías tomó una decisión trascendental. Con la firme convicción de que cada elección era un paso hacia la renovación o el declive, decidió erradicar aquellos hábitos que, sin que lo notara, habían contribuido a su desgaste. Consciente de que el camino hacia una vida más plena implicaba sacrificio y disciplina, se comprometió a adoptar prácticas que no solo preservaran su salud física, sino que también reforzaran su espíritu. La idea de que el tiempo podía ser un aliado en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, siempre que se manejara con rectitud y discernimiento, se convirtió en su norte. Elías recordó las palabras de su mentor, un sabio que le enseñó que cada momento es una oportunidad para ejercitar la virtud, para fortalecer el carácter a través del rechazo a lo trivial y la búsqueda de lo esencial. En aquella enseñanza se hallaba la clave para transformar la rutina en un ritual sagrado, una práctica diaria que honraba la vida en todas sus dimensiones. La imagen de un guerrero estoico, que enfrenta cada día con una mezcla de determinación y serenidad, se dibujó en su mente, impulsándolo a seguir un camino de autocuidado y reflexión. Cada hábito nocivo, cada acción impulsiva, se revelaba como un obstáculo en la senda hacia la verdadera libertad, una libertad que se conquista al dominar tanto el cuerpo como la mente. Mientras avanzaba por una calle repleta de árboles centenarios, cuyas ramas parecían custodiar los secretos del tiempo, Elías se detuvo frente a un antiguo mural. La obra, cargada de simbolismo, representaba la dualidad de la existencia, la eterna lucha entre la juventud y el desgaste, la vitalidad y la decadencia. En aquel lienzo, los colores vibrantes se entremezclaban con tonos apagados, reflejando la complejidad de una vida en la que cada elección tenía consecuencias profundas. La visión del mural le inspiró una renovada determinación. Era como si el arte mismo le hablara, incitándolo a liberarse de las cadenas de lo superficial y a abrazar la disciplina que transformaría su destino. La narrativa de Elías se fue tejiendo con cada paso, cada reflexión, como un tapiz que contaba la historia de un hombre en busca de la verdad. La conexión entre la sabiduría antigua y las realidades contemporáneas se hacía palpable en cada rincón de la ciudad. Los pequeños actos, que a menudo pasaban desapercibidos, cobraban un significado trascendental: el acto de beber agua con gratitud, el simple placer de respirar aire puro, el valor de una pausa para meditar. Estas prácticas, lejos de ser meros detalles, se convertían en rituales que nutrían el alma y preservaban la integridad del cuerpo. Con el paso de las horas, mientras el sol ascendía y el bullicio de la ciudad comenzaba a despertar, Elías sintió que algo en él había cambiado irrevocablemente. La noche de revelaciones, marcada por encuentros fortuitos y mensajes que parecían venir de otro tiempo, se transformó en el preludio de una existencia renovada. El hombre comprendió que la verdadera juventud no era una cuestión de edad,
sino de actitud, de la capacidad de renacer en cada amanecer y de luchar contra las fuerzas que, en silencio, desgastaban el potencial de una vida plena. Con cada paso, la sabiduría estoica se afirmaba en su mente, recordándole que la autodisciplina era la llave maestra para contrarrestar los efectos de esos hábitos que, sin piedad, erosionaban la esencia de la existencia. En ese preciso instante, en el cruce de caminos entre la noche y el día, Elías se encontró a sí mismo frente a un espejo natural. La ciudad, con sus calles, sus sombras y sus luces, era el reflejo de su propio interior. La imagen del hombre, con sus cicatrices y su mirada penetrante, se fundía con la imagen de una urdimbre de experiencias que le enseñaban que cada día era una nueva oportunidad para redescubrir el valor de la vida. La determinación de abandonar los vicios que aceleraban el envejecimiento se convirtió en una promesa inquebrantable, la promesa de vivir de acuerdo con los principios de la razón, la moderación y el profundo respeto por la vida. Aquel amanecer, teñido de dorados y carmesíes, fue testigo del renacer de un espíritu que había decidido abandonar las sombras del pasado para abrazar la luz de una existencia consciente. Elías, armado con la sabiduría de los antiguos y el fervor de un guerrero moderno, se encaminó hacia un destino incierto pero lleno de posibilidades. La ciudad, con su caótico orden y su incesante movimiento, parecía rendir homenaje a su decisión, invitándolo a ser el artífice de su propio destino, a esculpir con cada elección una obra maestra que trascendiera el paso del tiempo. Mientras las horas transcurrían y la luz del día se intensificaba, el hombre se internó en un parque olvidado por el bullicio, un santuario de paz donde la naturaleza ofrecía un refugio a los que buscaban la verdad. Allí, sentado en un banco de madera, contempló la simplicidad de una vida en armonía, las hojas que caían con la cadencia de un suspiro, el murmullo de un arroyo que serpenteaba entre las piedras, y la melodía distante del viento que parecía entonar un canto ancestral. En esa comunión con la esencia primordial de la existencia, Elías sintió como cada célula de su ser se impregnaba de una energía renovada, de un compromiso firme con el arte de vivir. La jornada de ese día marcó el inicio de una transformación profunda, un renacer que invitaba a replantear no solo los hábitos cotidianos, sino la esencia misma de la existencia. Elías comprendió que, en la danza de la vida, cada gesto, por insignificante que pareciera, era una oportunidad para esculpir el destino, para reescribir la narrativa de un cuerpo y una mente en constante evolución. Con la firme convicción de que el poder de la autodisciplina y la razón podían contrarrestar los estragos del tiempo, se comprometió a caminar un sendero de autoexigencia y amor propio, en el que cada acción se convirtiera en un homenaje a la vida y en un escudo contra el desgaste implacable del paso de los años. En aquel día que amanecía como un presagio de cambio, la historia de Elías se fundía con la leyenda de aquellos que, a lo largo de los siglos, habían desafiado el destino a través de la fuerza de la voluntad y la sabiduría interior. Su caminar, impregnado de las enseñanzas del estoicismo, se erigía como un faro para quienes aún buscaban respuestas en un mundo saturado de distracciones y vicios efímeros. Cada inhalación se convertía en una afirmación de vida, cada exhalación en una renuncia a aquello que, sin aviso, robaba la energía y la vitalidad. Así, bajo el manto de un amanecer que prometía un día lleno de posibilidades, la historia de Elías se desplegaba con la majestuosidad de un relato épico, en el que la confrontación contra los hábitos autodestructivos se erigía como una batalla sagrada. La promesa de una vida vivida en consonancia con la razón, la autodisciplina y el profundo respeto por la esencia de lo vital se fundía en cada palabra, en cada latido, en cada respiro. Y mientras la ciudad se llenaba del bullicio de la vida cotidiana, el hombre se perdía en la inmensidad de su propio ser, convencido de que el verdadero secreto para combatir el inexorable avance del tiempo residía en la capacidad de transformar lo cotidiano en un ritual sagrado de autoconocimiento y renovación. Esa es la historia que apenas comenzaba a desplegar sus alas en el horizonte de la existencia. Una historia en la que el reconocimiento de los hábitos insidiosos se transformaba en un llamado urgente a la acción, en una invitación a abrazar la verdad que se oculta tras la aparente trivialidad de la vida diaria. Con la firme convicción de que la salud del cuerpo y la pureza de la mente son los pilares de una existencia plena, Elías se lanzó a la conquista de sí mismo, decidido a convertir cada día en un homenaje a la vida, a la razón y a la inquebrantable fuerza del espíritu humano. La ciudad, testigo silente de innumerables historias de triunfo y caída, se transformaba en el escenario de un cambio radical. Las calles, impregnadas de la historia de los antiguos, parecían susurrar que cada momento era sagrado, que la clave para una vida longeva y llena de significado residía en la simplicidad y la consciencia. Y mientras Elías se alejaba hacia lo desconocido, dejando atrás el eco de la noche y abrazando la claridad del día, sabía que su camino apenas comenzaba y que, en cada paso, se encontraba la oportunidad de reescribir su destino. La resonancia de aquella mañana quedaría grabada en su memoria como el instante en que decidió que ya no permitiría que los hábitos superficiales dictaran el ritmo de su existencia. Con la fuerza de un guerrero y la serenidad de un sabio, Elías se comprometió a vivir en sintonía con la esencia de la vida,
a tomar cada decisión con la precisión de quien conoce el valor de la autodisciplina y la sabiduría ancestral. En ese preciso instante, el hombre entendió que la verdadera juventud era el reflejo de una mente en paz y de un corazón que atesora la belleza de lo esencial. Y así, en el umbral de un nuevo día, la historia se desplegaba en una sinfonía de esperanza y transformación, un relato que invitaba a cada alma a mirar dentro de sí y a descubrir que, en la lucha contra los hábitos que erosionan la vitalidad, reside el poder de transformar el tiempo en un aliado. Elías se fundía con el paisaje urbano, llevando consigo la promesa de una vida vivida con intensidad y significado, y dejando una estela de inspiración para aquellos que, al igual que él, se atreven a desafiar el implacable avance del tiempo con la fuerza de la razón y la luz de la sabiduría. Cada paso en aquella jornada se convirtió en un himno a la autodisciplina, en una oda a la capacidad humana de reinventarse y de encontrar en lo cotidiano el manantial de la juventud verdadera. Y mientras el eco de su andar se perdía en las calles, el mensaje era claro: no se trata de escapar del tiempo, sino de aprender a danzar con él, de abrazar la vida en toda su plenitud, y de convertir cada elección en una declaración de amor hacia uno mismo y hacia el arte de vivir plenamente. El sol se alzaba en el horizonte con una luz temblorosa y dorada, mientras Elías continuaba su travesía hacia un destino incierto. Había dejado atrás aquella mañana reveladora, pero el camino que se extendía ante él estaba plagado de desafíos que pondrían a prueba su determinación y convicción. En cada esquina de la ciudad, en cada sombra alargada y en cada reflejo en los escaparates, se dibujaban vestigios de un pasado lleno de hábitos autodestructivos que amenazaban con arrastrarlo de nuevo a la inercia. Sin embargo, el hombre, armado con la firmeza de su resolución y la sabiduría estoica que había abrazado, se disponía a enfrentar la tormenta interna que amenazaba con quebrantar su nueva senda. A medida que caminaba por las calles adoquinadas, Elías se encontró en una encrucijada. A un lado, los vestigios de una vida de excesos, donde los cafés atestados de humo y el bullicio desmedido de la ciudad tentaban a los incautos a dejarse seducir por viejos hábitos. Y al otro, un sendero menos transitado, marcado por pequeños jardines y plazas, en donde la serenidad se respiraba en cada brisa. Esa dualidad, como un espejo de su alma, le recordaba la constante batalla entre el caos y el orden, entre la superficialidad y la profundidad. Mientras avanzaba, la memoria de la anciana y sus palabras se mezclaban con el eco de las enseñanzas de los antiguos, creando en su mente un torbellino de ideas que se hacían cada vez más insistentes. Elías se detuvo frente a una vieja librería, cuyos estantes rebosaban de volúmenes amarillentos y relatos olvidados. Allí, en el silencio casi sagrado del lugar, encontró un pequeño manuscrito que había sido dejado por algún desconocido viajero. Las páginas, gastadas por el tiempo, contenían citas y reflexiones sobre la virtud de la moderación y el poder redentor de la autodisciplina. Con la delicadeza de quien manipula un objeto sagrado, Elías comenzó a leer. Cada palabra parecía una chispa que encendía una llama en su interior, recordándole que la verdadera transformación se nutre de la constancia y la introspección. La lectura se interrumpió por el murmullo de una conversación en la calle. Al asomarse por la vitrina, vio a dos jóvenes discutiendo acaloradamente sobre trivialidades, una discusión banal sobre modas pasajeras que reflejaba la distracción perpetua en la que se sumían muchos. Esa escena, aunque aparentemente insignificante, encarnaba la lucha que él mismo estaba librando contra el desgaste de la existencia. ¿Cómo era posible que en medio de una vida tan fugaz, se desperdiciara la esencia del ser en cosas efímeras? Elías sintió que en esa disputa se revelaba el reflejo de sus propios temores, y al mismo tiempo, la posibilidad de un cambio que trascendiera la mediocridad. Decidido a no dejarse arrastrar por la inercia, salió de la librería con el manuscrito abrazado a su pecho, como un amuleto de sabiduría. La ciudad, que parecía haber despertado a un ritmo frenético, ofrecía un contraste entre el ruido ensordecedor de la modernidad y el susurro perenne de la antigüedad. Mientras caminaba por una avenida flanqueada por árboles centenarios, cada hoja y cada rama parecían contarle una historia de resistencia y renovación. En ese ambiente, Elías se sumergió en sus pensamientos, reflexionando sobre los hábitos que, en forma casi imperceptible, habían ido erosionando la vitalidad de su cuerpo y mente. El recuerdo del humo de los cigarrillos, una sombra persistente que había marcado sus días de decadencia, lo golpeó con la fuerza de una epifanía. Durante años, había permitido que esa nube opaca se interpusiera entre él y la pureza del aliento vital. Ahora, esa imagen se transformaba en un símbolo de todo lo que debía dejar atrás. En su mente, emergió la figura del guerrero estoico, aquel que enfrenta las adversidades con serenidad y coraje, transformando cada obstáculo en una lección para el alma. La lucha contra el hábito nocivo no era solo una cuestión de salud física, sino una batalla espiritual, una purificación del ser que debía llevarse a cabo con la misma firmeza con la que se enfrenta a las tempestades del destino. Mientras el día avanzaba,
Elías se encontró en un parque donde el murmullo del agua de una fuente se fusionaba con el canto de los pájaros. Allí, sentado en un banco de piedra, cerró los ojos y se entregó a la meditación. Cada respiración se transformó en un acto de resistencia contra la inercia del tiempo, un recordatorio de que la autodisciplina es el puente que une el presente con un futuro lleno de posibilidades. La frescura del agua y el murmullo rítmico parecían entonar un himno ancestral, incitándolo a dejar atrás las cadenas invisibles que lo ataban a hábitos destructivos. La calma del parque se vio interrumpida por la llegada de un viejo amigo, Mateo, un hombre de mirada intensa y voz serena, que parecía haber recorrido caminos similares en busca de redención. Al verlo, Elías sintió una conexión inmediata, como si en aquel encuentro se encontraran dos almas destinadas a cruzar sus rutas en un momento crucial. Mateo, al notar la transformación que se reflejaba en el semblante de Elías, se acercó con una sonrisa que llevaba la complicidad de muchas batallas compartidas. «Amigo mío», dijo Mateo con voz pausada, «he observado en tus ojos un destello de determinación, una luz que emerge de la oscuridad del pasado. ¿Qué ha despertado en ti este cambio tan profundo?» Elías, con la humildad que otorga el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, compartió con Mateo los fragmentos del manuscrito y las revelaciones que había tenido en los momentos de soledad. Habló de la importancia de eliminar aquello que, de forma sutil y casi imperceptible, había contribuido al desgaste no solo del cuerpo, sino también del espíritu. La conversación se convirtió en un intercambio de ideas y experiencias, donde ambos amigos encontraron en las enseñanzas del estoicismo la inspiración necesaria para transformar sus vidas. Mateo, con la sabiduría de quien ha luchado contra sus propios demonios, relató episodios de una existencia en la que el hábito de dejarse llevar por las trivialidades se había convertido en una prisión. Contó cómo, en su juventud, había perdido la noción de la importancia del autocuidado, permitiendo que las presiones y distracciones de la vida moderna lo sumieran en una espiral descendente. Sin embargo, la búsqueda de un camino diferente lo había llevado a redescubrir la fuerza interior, a encontrar en la disciplina y la reflexión la clave para reactivar la chispa de la vida. Las palabras de Mateo se entrelazaron con las propias convicciones de Elías, reforzando la idea de que la lucha contra el deterioro era una batalla constante, una guerra silenciosa que se libraba en el interior de cada uno. Al despedirse en medio de una promesa tácita de continuar ese viaje compartido, Elías se alejó nuevamente, sintiendo el peso de las responsabilidades y, a la vez, la ligereza de un alma liberada de viejas ataduras. El camino que se abría ante él ya no era solo físico, sino profundamente interior. Cada paso se volvía un acto deliberado de afirmación, un recordatorio de que la transformación no se logra en un instante, sino en la constancia de cada elección. La ciudad, con su mezcla de modernidad y reminiscencias del pasado, se erigía como un testigo silencioso de sus luchas internas, de la lucha contra esos hábitos que, sin que uno se diera cuenta, aceleraban el desgaste del ser. En una esquina solitaria, iluminada por la tenue luz de un farol, Elías se encontró con una escena que lo conmovió profundamente. Un anciano, de mirada serena y manos temblorosas, luchaba por encender un cigarrillo en medio del frío amanecer. La imagen del anciano, atrapado en una rutina que parecía encerrar en sí misma la resignación de años de abandono del autocuidado, encarnaba el destino que Elías se había comprometido a evitar. Con un gesto de compasión y determinación, se acercó al hombre y, en un acto cargado de empatía, le ofreció un sorbo de agua fresca que había guardado en su termo. El gesto, sencillo pero cargado de significado, fue como una ofrenda a la vida, un recordatorio de que cada elección, por insignificante que parezca, puede ser el primer paso hacia una transformación mayor. El anciano, sorprendido por el acto de bondad, alzó la mirada, y en sus ojos cansados, se reflejaba la gratitud de quien encuentra, en medio de la adversidad, un atisbo de esperanza. Durante unos instantes, las palabras se hicieron innecesarias. Elías sintió que, en ese intercambio silencioso, se había sellado un pacto tácito, la promesa de cuidar no solo de uno mismo, sino también de aquellos que, sin quererlo, se dejaban arrastrar por la inercia de la rutina. Esa imagen se grabó en su memoria como una lección viva, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en el poder de transformar lo cotidiano en un acto de amor y autocuidado. La jornada transcurría con el ritmo pausado de quien se adentra en lo profundo de su propia existencia. Las calles se volvían un escenario en el que cada paso, cada mirada, era un reflejo de la batalla interna contra la dilución de la vida en hábitos triviales. Elías se sumergió en un estado de reflexión, sintiendo que cada latido del corazón era un eco de las enseñanzas ancestrales que lo habían impulsado a abandonar los vicios y a abrazar la disciplina. La sensación de estar en medio de una lucha épica, una guerra contra el inexorable desgaste del tiempo, lo impulsaba a persistir, a reafirmar día a día la elección de vivir de manera plena y consciente. A lo largo de la tarde, mientras el sol se desplomaba lentamente en el horizonte,
Elías se encontró en una pequeña plaza donde artistas callejeros ofrecían espectáculos improvisados. La música, agridulce y melancólica, parecía relatar la historia de almas errantes que, a pesar de las adversidades, seguían buscando la belleza en cada rincón de la existencia. El ritmo de los tambores y el suave compás de una guitarra antigua le recordaban que la vida, en su esencia, es una sinfonía de contrastes, momentos de júbilo entrelazados con episodios de dolor y sacrificio. En esa armonía, cada nota era un recordatorio de que el verdadero cambio se gesta en la mezcla de la fragilidad y la fortaleza, en el equilibrio entre la acción y la reflexión. La atmósfera se impregnó de un aire casi mágico cuando, de repente, apareció ante él una figura enigmática. Era una mujer de cabellos oscuros y ojos que brillaban con una intensidad misteriosa, como si en ellos se ocultaran secretos milenarios. Su presencia irradiaba una calma poderosa, una serenidad que parecía desafiar las leyes del tiempo. Sin mediar muchas palabras, la mujer se sentó junto a Elías en un banco, y juntos compartieron un silencio cargado de significado. La presencia de ella, tan natural como la brisa que se colaba entre los árboles, ofrecía a Elías una perspectiva nueva sobre la existencia, la idea de que, en el fluir del tiempo, cada encuentro es una lección, cada persona un maestro inesperado. Con el caer de la noche, la ciudad se vestía con el manto de luces titilantes y sombras danzantes. Elías se retiró a un pequeño hostal, un refugio modesto donde podía, por unas horas, desligarse del bullicio exterior y sumergirse en sus pensamientos. En la penumbra de su habitación, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente las ventanas, se sentó junto a la mesa y volvió a leer fragmentos del manuscrito que había encontrado en la librería. Las palabras parecían resonar con una fuerza renovada en la intimidad del cuarto, como si cada línea fuera un conjuro destinado a invocar la fuerza interior necesaria para enfrentar los retos venideros. En ese instante, el recuerdo de las palabras de la anciana, de los consejos de Mateo y de los silenciosos intercambios con el anciano y la enigmática mujer se fusionaron en un solo eco interior. Elías comprendió que la lucha contra los hábitos autodestructivos no era simplemente una decisión aislada, sino el inicio de un proceso de transformación profunda. La clave estaba en reconocer que cada acción, por mínima que fuera, tenía la capacidad de alterar el equilibrio del ser, de impulsar una cadena de cambios que, al final, definían el curso de la existencia. Mientras la noche se profundizaba y la lluvia se convertía en un murmullo constante, Elías sintió en su interior el poder de la autodisciplina, un fuego sutil pero inextinguible que lo impulsaba a continuar su camino, a desafiar los antiguos patrones que amenazaban con arrastrarlo a la mediocridad. La ciudad, en su silenciosa complicidad, parecía rendir homenaje a su determinación. Cada gota de lluvia, cada destello de luz en la oscuridad, le recordaba que la verdadera transformación radica en la constancia, en la capacidad de elegir cada día el camino del bienestar y la reflexión. Con el alba, cuando la lluvia se desvanecía dejando tras de sí un frescor que impregnaba cada rincón, Elías se levantó con una renovada sensación de propósito. La lucha interna había ganado una nueva dimensión. Ahora comprendía que la batalla contra el desgaste físico y mental era también una lucha por recuperar la esencia del ser, por reavivar la chispa de la juventud que se había visto amenazada por la pasividad y el conformismo. El eco de las enseñanzas estoicas retumbaba en su mente, recordándole que el poder de la razón y la autodisciplina era la herramienta más poderosa contra los estragos del tiempo. Esa mañana, mientras caminaba de nuevo por las calles impregnadas de la fresca luz del amanecer, Elías se encontró con rostros que reflejaban la cotidianidad de una existencia que, en muchos aspectos, se había rendido ante la inercia de los hábitos dañinos. Pero en cada mirada, en cada gesto, él veía la oportunidad de un cambio. La lucha contra el envejecimiento no era una guerra contra el paso del tiempo, sino una rebelión silenciosa contra la conformidad, una afirmación de que cada día era una nueva oportunidad para reescribir la narrativa del propio destino. A medida que el día avanzaba, Elías se sintió impulsado a compartir sus aprendizajes y su experiencia. Sabía que la transformación personal no era un viaje solitario, sino una cadena de encuentros y revelaciones que se alimentaban mutuamente. Y en ese espíritu, se comprometió a difundir la sabiduría que había descubierto en los rincones olvidados de la ciudad, en las palabras de los antiguos y en el reflejo sincero de aquellos que, como él, habían decidido luchar contra el desgaste de la existencia. La ciudad, testigo silente de tantas batallas internas, se desplegaba ante él como un escenario donde la vida se manifestaba en toda su complejidad. Los contrastes entre la luz y la sombra, entre el ruido y la calma, se entrelazaban en una danza hipnótica que le recordaba que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir conscientemente cada paso. Con la mente y el cuerpo en sintonía, Elías se lanzó a la tarea de desentrañar los misterios de su propia existencia, enfrentando cada hábito nocivo con la fuerza de un guerrero determinado a no ceder ante la inercia del tiempo. Cada encuentro, cada conversación y cada instante de introspección se sumaban a un mosaico de experiencias que lo transformaban lentamente.
La batalla contra los hábitos autodestructivos se había convertido en una cruzada por la integridad del ser, un compromiso con la vida en su forma más plena y auténtica. Y así, en el cruce de caminos entre el pasado y el futuro, Elías se encontraba inmerso en una lucha que iba más allá de la mera apariencia física. Era una batalla por la esencia misma de lo que significa ser humano, por la capacidad de reinventarse y de abrazar la sabiduría que, en su forma más pura, reside en la autodisciplina y la razón. La tarde se desvanecía en un crepúsculo que teñía el cielo de tonos vibrantes, y Elías, con la firmeza que solo otorga el compromiso con la verdad interior, continuó su camino. Cada paso resonaba con la promesa de un nuevo comienzo, con la certeza de que la verdadera transformación era el resultado de pequeñas victorias acumuladas día tras día. La narrativa de su vida, tejida con hilos de determinación y reflexión, se expandía ante él como un vasto lienzo en el que cada trazo era un testimonio de su lucha contra el desgaste y la inercia. Así, en medio de la urdimbre de luces, sombras y encuentros inesperados, Elías se entregó por completo a la experiencia de vivir conscientemente. La senda que había elegido no era fácil, estaba plagada de obstáculos y tentaciones que intentaban arrastrarlo de nuevo a la comodidad de lo conocido. Sin embargo, la fuerza de su convicción y la inspiración de aquellos que, a lo largo de la historia, habían luchado contra el inevitable avance del tiempo, le proporcionaban la resiliencia necesaria para perseverar. En ese instante, cuando el murmullo de la ciudad y la sinfonía de la naturaleza se fusionaban en una melodía de esperanza, Elías supo que estaba en el umbral de una transformación mayor. La lucha contra los hábitos autodestructivos, contra aquellos comportamientos que silenciosamente aceleran el envejecimiento, se había convertido en la esencia misma de su existencia. Cada decisión, cada pequeño acto de autocuidado, era una declaración de la vida en su forma más noble y plena. Y así, mientras la noche se acercaba nuevamente, envolviendo la ciudad en su manto estrellado, Elías continuó su camino con la certeza de que el verdadero cambio radica en la capacidad de enfrentarse a uno mismo, de desafiar los patrones que nos arrastran y de abrazar, con valentía, la sabiduría que nos permite reinventarnos día a día. La batalla contra el desgaste no era una guerra perdida, sino una oportunidad para renacer, para esculpir con determinación un destino en el que la juventud del espíritu prevaleciera sobre la inercia del tiempo. En el silencio profundo de la noche, mientras la ciudad dormía y el murmullo de la lluvia se desvanecía en un eco lejano, Elías cerró los ojos y se entregó a un sueño lleno de presagios y visiones de un futuro donde la autodisciplina y la sabiduría fueran las guías de cada existencia. Aquella noche, en el reino de los sueños, se encontró con imágenes que lo impulsaban a seguir adelante, a persistir en la lucha contra los hábitos que, sin remedio, habían amenazado con robarle la esencia de la vida. La narrativa de su viaje se abría ante él como un sendero interminable, en el que cada paso, cada respiro, era un tributo a la lucha por la integridad y el bienestar del ser. Así, mientras la oscuridad se desvanecía lentamente dando paso a un nuevo amanecer, Elías se preparaba para continuar su odisea. La batalla estaba lejos de concluir, y en cada nuevo día se forjaba una oportunidad para reafirmar la decisión de vivir con plenitud, conscientes de que la verdadera juventud reside en la constancia, la reflexión y el compromiso con la vida. La lucha contra el desgaste no era un destino, sino un camino que, con cada paso, lo acercaba más a la esencia de lo que significa ser verdaderamente libre y auténtico. Esta etapa de la travesía, llena de desafíos y revelaciones, se inscribía en el nudo de la historia, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza imparable. Elías, con el corazón henchido de esperanzas y el espíritu encendido por la determinación, continuaba su andadura, sabiendo que cada elección era un acto de valentía y un compromiso con el arte sagrado de vivir plenamente. El transcurrir de las horas había llevado a Elías a adentrarse en territorios inexplorados de su propia alma, donde el conflicto interno y la búsqueda de un equilibrio genuino se entrelazaban en una danza silenciosa y persistente. La ciudad ya no era solamente el escenario externo, sino un espejo que reflejaba las luchas internas de un hombre decidido a romper con cadenas invisibles y a reconquistar la autenticidad de su ser. Aquella jornada se desplegó en un torbellino de emociones, donde cada encuentro, cada mirada y cada suspiro se convirtieron en pistas de un enigma mayor. ¿Cómo enfrentar, sin renunciar a la pasión de vivir, aquellos hábitos que amenazan con desgastarnos el espíritu y la carne? Mientras la tarde se transformaba en un crepúsculo de intensos colores, Elías se internó en una zona de la ciudad que apenas había explorado. Calles angostas y empedradas se abrían paso entre edificios antiguos, cuyas fachadas, marcadas por el tiempo, contaban historias de gloria y melancolía. En este laberinto urbano, la atmósfera era densa y cargada de recuerdos, y el aire parecía vibrar con ecos de antiguas lecciones. La determinación que lo había impulsado hasta ese instante se encontraba ahora frente a un desafío aún mayor, el enfrentamiento de sus propias sombras. En un callejón poco iluminado, donde la luz de los faroles apenas lograba disipar la oscuridad, Elías percibió la silueta de un hombre encorvado apoyado en la pared. La figura,
con el rostro oculto en la penumbra, parecía representar la personificación del hábito que tanto lo había perseguido en su pasado. El recuerdo de incontables noches de humo y desidia emergió en su mente, evocando la imagen de un yo antiguo que se había rendido a la inercia. Con el corazón latiendo con fuerza, Elías se acercó lentamente, sin saber si aquel encuentro representaba un desafío a su nueva convicción o la manifestación de una vieja debilidad. El hombre, al notar la presencia de Elías, levantó la vista y sus ojos, profundos y cansados, se encontraron con los de él. En ese instante, se instauró un silencio cargado de significados, como si las palabras hubiesen sido innecesarias para revelar la verdad que ambos compartían. Elías sintió la urgencia de intervenir, de ayudar a aquel ser a liberarse de la sombra de sus propios vicios, pero también se dio cuenta de que, en aquella confrontación, se reflejaba una parte olvidada de sí mismo. Con una voz suave pero firme, el hombre murmuró: «He olvidado cómo respirar sin el velo del humo». La declaración, casi un lamento, hizo que Elías recordara cada lucha interna, cada batalla contra el desgaste impuesto por hábitos que parecían inmutables. Sin vacilar, se inclinó para ofrecerle un sorbo del agua que siempre llevaba consigo, un símbolo de la renovación y la vida pura. El acto, pequeño en apariencia, resonó con la fuerza de un compromiso inquebrantable hacia la salud integral del ser. El hombre, con gratitud y timidez, asintió y en sus ojos se percibió una chispa de reconocimiento, como si aquella gota de agua hubiera abierto una puerta largamente cerrada. El encuentro en el callejón fue solo el preludio de una serie de episodios que marcarían la travesía de Elías en esa jornada. Al salir a la calle, el ambiente parecía haber cambiado. El murmullo del viento se volvía más insistente, y las luces titilantes de los faroles invitaban a mirar más allá de lo evidente. Elías se encontró caminando hacia un parque olvidado, un oasis de calma en medio del bullicio urbano. Allí, el sonido rítmico de una fuente de agua y el canto lejano de algún pájaro nocturno creaban una sinfonía de paz que contrastaba con las turbulencias de su interior. Sentado en el borde de un estanque, Elías contempló cómo las ondas se propagaban en la superficie del agua, dibujando figuras efímeras que se desvanecían con el vaivén del tiempo. En esa quietud, la mente del hombre se abrió a reflexiones profundas sobre la naturaleza del envejecimiento y la influencia de los hábitos cotidianos. Cada gota que caía parecía llevar consigo la carga de años desperdiciados, pero también la promesa de un renacer posible si se aprendía a vivir con mayor consciencia y autodisciplina. La imagen del agua, pura e inalterable, se convirtió en una metáfora de la juventud interior, una juventud que no se pierde en los años, sino que se cultiva a través del compromiso con uno mismo. En ese momento, el sonido de pasos sobre la hierba fresca interrumpió la meditación de Elías. Una figura femenina se acercaba con la seguridad de quien sabe a dónde camina, y sus ojos, llenos de determinación y compasión, se posaron en él. Era la misma mujer enigmática que había compartido aquel banco en una noche anterior, y su presencia parecía irradiar una calma inquebrantable. Sin pronunciar palabra, se sentó junto a Elías, y ambos se sumergieron en un silencio que, lejos de ser incómodo, se llenó de significados profundos. La mujer, con voz pausada, comenzó a hablar sobre la importancia de la conexión entre el cuerpo y el alma, de cómo cada hábito que adoptamos afecta no solo nuestra apariencia, sino también la esencia de nuestro ser. Habló de rituales antiguos y de prácticas que permitían a los seres humanos reconectar con la naturaleza y con la verdad interna. Elías, fascinado, escuchó cada palabra como si se tratara de un bálsamo para las heridas del pasado. La conversación se transformó en un diálogo silencioso en el que las ideas fluyeron libremente, entrelazando enseñanzas estoicas con verdades universales sobre la vida y el tiempo. Mientras la noche se adentraba aún más, el parque se fue llenando de sombras que danzaban al ritmo del viento. Elías y la mujer se levantaron y comenzaron a caminar juntos por un sendero iluminado solo por la luz tenue de la luna. Cada paso parecía una afirmación de la vida, una resistencia contra el desgaste que amenaza con arrebatar la vitalidad a aquellos que se rinden ante la monotonía y los vicios. En ese recorrido, la mujer compartió historias de antiguas civilizaciones que habían encontrado en la disciplina y en la conexión con la naturaleza la clave para una existencia longeva y plena. Las calles del barrio, aunque solitarias en esa hora tardía, se transformaron en un tapiz de recuerdos y posibilidades. En cada esquina, la memoria de aquellos que habían vivido con pasión y propósito se hacía presente. Elías, impulsado por una fuerza interna que parecía renovarse con cada paso, recordó las palabras de su mentor y de la anciana: la verdadera transformación se alcanza cuando se enfrenta el pasado y se elige, con determinación, renunciar a los hábitos que erosionan el alma. La lucha interna, tan arraigada en su ser, se convertía en una batalla continua, en la que cada acción, por insignificante que pareciera, era una declaración de amor propio y de compromiso con la vida. Llegaron a una plaza en la que la arquitectura clásica se fusionaba con la modernidad,
creando un escenario casi surrealista. Allí, un grupo de artistas callejeros había comenzado a desplegar su arte, usando la luz y la sombra para contar historias de redención y transformación. La mujer sugirió que se detuvieran a observar, y en esa pausa, Elías sintió como si el universo entero conspirara para recordarle que la belleza reside en la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. La música, cargada de melancolía y esperanza, parecía hablarle directamente al alma, evocando imágenes de batallas internas y victorias silentes. Entre la multitud que se había congregado en torno a los artistas, Elías notó a un joven que observaba con atención cada movimiento, cada nota musical. El joven, de mirada intensa y gesto decidido, parecía ser un reflejo de lo que Elías había sido en tiempos no tan lejanos, un ser atrapado entre la promesa del cambio y la comodidad de lo conocido. Con una espontaneidad que desbordaba empatía, Elías se acercó al muchacho y entabló conversación. Las palabras fluyeron en un diálogo sincero, en el que el joven confesó sus temores y la dificultad para dejar atrás hábitos que, aunque destructivos, habían marcado su identidad. Elías, recordando sus propias batallas, le habló de la importancia de reconocer las sombras para poder transformarlas en luz, de cómo cada pequeño acto de autocuidado puede abrir la puerta a una vida más plena. La charla con el joven se prolongó, y en ese intercambio, Elías sintió que estaba cumpliendo una misión mayor, la de transmitir la sabiduría acumulada en su propia lucha contra el tiempo y la inercia. La imagen del joven, tan lleno de potencial pero a la vez consumido por sus propias dudas, se convirtió en un espejo en el que Elías pudo ver reflejada su propia lucha interna. Con la voz cargada de experiencia y ternura, le explicó que el camino hacia una existencia auténtica no es lineal, sino un sendero lleno de altibajos, en el que cada tropiezo es una lección y cada victoria, por pequeña que sea, merece ser celebrada. Mientras la noche se iba adueñando por completo del entorno, Elías y su compañera femenina se encontraron de nuevo en un cruce de caminos iluminado por faroles que parecían custodiar secretos milenarios. La conversación retomó un tono filosófico, adentrándose en la discusión sobre la impermanencia de la vida y la importancia de cultivar hábitos que fortalezcan la mente y el cuerpo. Ella habló de la visión de los antiguos, de cómo los sabios veían la existencia como una serie de ciclos en los que cada final abría paso a un nuevo comienzo. Elías, conmovido por la profundidad de aquellas ideas, comenzó a sentir que cada palabra era una invitación a sumergirse más en el misterio del ser y del tiempo. La noche se extendía con una aura casi mágica cuando se encontraron con una pequeña biblioteca al aire libre, un santuario de saber donde las palabras de filósofos y poetas se entrelazaban con el murmullo del viento. Allí, entre estanterías improvisadas y páginas amarillentas, Elías se dejó llevar por la lectura de versos antiguos que hablaban de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre la juventud que anhela permanecer y el inevitable paso del tiempo. Cada línea resonaba en su interior como una llamada a la acción, un recordatorio de que la autodisciplina y la razón son las herramientas que permiten desafiar al destino y labrar un camino propio. En ese ambiente de ensueño, la conexión con la sabiduría ancestral se hacía tangible. Elías sintió que la noche, con todas sus sombras y destellos de luz, era un compendio de la experiencia humana, una mezcla de errores y aciertos, de caídas y resurrecciones. La biblioteca improvisada se transformaba en un templo del conocimiento, donde cada palabra le ofrecía la posibilidad de redescubrirse a sí mismo y de aprender a transitar el camino hacia una existencia más plena. A medida que la madrugada se acercaba, la compañía de la mujer se fue volviendo indispensable para Elías. Juntos caminaron por calles desiertas, donde el silencio era interrumpido únicamente por el eco de sus pasos y la melodía lejana de la ciudad que nunca duerme. En ese andar nocturno, el peso del pasado se aligeraba con la esperanza de un futuro forjado en cada decisión consciente. La conversación se tornaba en confesiones, en relatos de viejas heridas y de sueños que parecían aún posibles de alcanzar. La mujer, con la ternura de quien ha vivido intensamente, le reveló que el verdadero cambio comienza cuando se aprende a perdonarse a uno mismo, a dejar atrás el rencor y a abrazar la incertidumbre con la valentía de un espíritu libre. La ciudad, testigo silenciosa de tantas historias entrelazadas, se fue iluminando lentamente con los primeros destellos del alba. La transición de la noche a la mañana trajo consigo una sensación de renacimiento, un instante en el que cada ser parecía respirar de nuevo con la esperanza de una jornada inexplorada. Elías, aún acompañado por la mujer, se detuvo frente a un mural que adornaba la pared de un viejo edificio. El arte, lleno de colores vivos y trazos vibrantes, contaba la historia de un guerrero que, a pesar de las cicatrices del tiempo, se erguía con la frente en alto. La imagen lo conmovió profundamente, recordándole que cada batalla, cada herida, era parte de la lucha por preservar la esencia del ser. El murmullo del amanecer se fue intensificando y con él surgieron nuevas voces en la ciudad. Elías sintió la urgencia de seguir adelante, de continuar su camino con la firme convicción de que el cambio es posible,
paso a paso, hábito a hábito. La conversación con la mujer se fue mezclando con el murmullo de la ciudad que despertaba, y en esa comunión de sonidos y silencios se forjaba una alianza sagrada entre dos almas en busca de redención. La mujer le dijo con una sonrisa melancólica: cada nuevo día es una oportunidad para soltar lo que nos ata y para abrazar la libertad que reside en la sencillez de lo esencial. Sus palabras, impregnadas de una sabiduría que parecía venir de otra era, se grabaron en el corazón de Elías, quien comprendió que el verdadero reto no era vencer al tiempo, sino aprender a transitar sus ciclos con la dignidad y la fortaleza que emanan de una vida vivida en plenitud. A lo largo de esas últimas horas de la madrugada, Elías se encontró en un estado de introspección casi mística. La dualidad entre el desgaste y la renovación se hacía evidente en cada rincón de la ciudad, en cada rostro, en cada historia susurrada por el viento. El camino se extendía ante él como una invitación a seguir descubriendo, a dejar atrás las sombras del pasado y a caminar de la mano con aquellos que, como él, anhelan una vida donde la autodisciplina y la pasión se funden en una única fuerza transformadora. Finalmente, cuando el sol emergió en el horizonte, derramando su luz dorada sobre la ciudad que despertaba, Elías se despidió de su compañera, consciente de que cada encuentro era un eslabón en la cadena de su transformación. La jornada nocturna había dejado en él la impronta de una batalla interna aún en curso, una lucha por reconstruir su esencia a partir de las cenizas de viejos hábitos y la determinación de vivir cada instante con la integridad de un espíritu forjado en la sabiduría ancestral. Con el corazón henchido de nuevas convicciones y el alma impregnada de la fuerza que emana de la introspección, Elías retomó su camino. La ciudad, con sus calles que parecían susurrar historias de redención, se abrió ante él como un campo de posibilidades infinitas. Cada paso era un recordatorio de que el cambio no es inmediato, sino resultado de una lucha constante, de la suma de pequeños actos de amor propio y de la valentía para enfrentarse a los demonios internos que amenazan con apagar la luz de la vida. En esa madrugada llena de revelaciones, Elías comprendió que la verdadera batalla no era contra el tiempo, sino contra la inercia de hábitos que, sin que uno lo note, erosionan la vitalidad del ser. La experiencia nocturna se grabó en su memoria como un hito en su camino hacia la renovación, una etapa en la que cada encuentro, cada palabra, cada silencio compartido se transformó en una enseñanza invaluable. Así, con la mirada puesta en el horizonte y el alma en constante transformación, Elías avanzó hacia un futuro incierto, pero cargado de la promesa de que, en cada nuevo día, reside la oportunidad de reinventarse, de encontrar en la simplicidad el manantial de la verdadera juventud. Mientras la ciudad se desperezaba con los primeros rayos del sol, el murmullo del amanecer se convirtió en el preludio de un capítulo que apenas comenzaba, en el que cada experiencia vivida la noche anterior se transformaba en la fuerza impulsora para continuar la lucha contra los hábitos que amenazan la plenitud. La travesía de Elías se alzaba como un testimonio de la capacidad humana para resistir, para transformar el dolor en sabiduría y para descubrir en la autodisciplina el secreto para trascender las barreras del tiempo. La jornada prometía más desafíos, más encuentros y, sin duda, momentos en los que la decisión de cambiar se vería puesta a prueba. Pero Elías ya no era el hombre que se dejaba arrastrar por las trivialidades de una existencia sin conciencia. Ahora, con cada paso y cada aliento, reafirmaba su compromiso con una vida vivida en plenitud, en la que la conexión entre cuerpo y mente era el pilar fundamental para construir un destino lleno de propósito y belleza. Así, en el cruce de caminos entre la noche y el día, en medio de la ciudad que comenzaba a latir con la fuerza de 1000 historias, Elías se adentró en una nueva etapa de su viaje. La batalla por liberarse de los hábitos autodestructivos seguía en curso, pero cada obstáculo se transformaba en una lección y cada encuentro en una chispa de inspiración que alimentaba la llama de su transformación. Con el sol en el horizonte y la brisa fresca del amanecer acariciando su rostro, el guerrero estoico continuó su andadura, convencido de que, en la eterna danza entre la luz y la sombra, reside la posibilidad de renacer en cada instante y de convertir cada elección en un acto sagrado de amor hacia la vida. Y así, mientras la ciudad despertaba en un concierto de sonidos y colores, Elías avanzaba hacia el próximo capítulo de su historia, sabiendo que la lucha por la autenticidad es una travesía sin final, pero también la más noble de las misiones humanas. Cada día se erigía como un lienzo en blanco, una nueva oportunidad para pintar con los colores de la sabiduría, la disciplina y el inquebrantable deseo de vivir plenamente. En ese ambiente impregnado de la promesa de un nuevo comienzo, la jornada de Elías se consolidaba como un viaje interior repleto de desafíos y revelaciones, en el que cada paso lo acercaba a la verdadera esencia de la existencia. El eco de las voces del pasado y la sabiduría de los antiguos se fundían en una sinfonía de esperanza, marcando el compás de una vida que, a pesar de las cicatrices del tiempo, renacía con la fuerza de un espíritu inquebrantable. Así, con la firme convicción de que el camino hacia la transformación es un sendero de perseverancia y autoconocimiento, Elías siguió su rumbo, sabiendo que cada nueva jornada es un regalo del destino y una oportunidad para reafirmar que la verdadera juventud reside en la capacidad de reinventarse, día tras día.
con la claridad de la razón y el coraje de un alma que se niega a sucumbir. El murmullo del mediodía se colaba a través de los callejones de la ciudad, transformando las sombras en pinceladas de luz que daban un aire casi etéreo a la urdimbre urbana. Elías, aún inmerso en las revelaciones de la noche anterior, caminaba con paso pausado pero decidido, como si cada movimiento fuera una meditación en sí misma. La atmósfera a su alrededor vibraba con una energía sutil, una mezcla de determinación y resignación que lo empujaba a profundizar en el interior de su ser. Cada paso resonaba como un eco de las antiguas enseñanzas estoicas, recordándole que la verdadera batalla no se libra contra el tiempo, sino contra aquellos hábitos que, sin que nos demos cuenta, desgastan la esencia de la existencia. Caminó por avenidas donde la modernidad se fundía con vestigios del pasado, y en cada esquina se le presentaba la posibilidad de reencuentro con viejos demonios. Una pequeña cafetería, cuyo aroma a café tostado invitaba a la introspección, se convirtió en su refugio temporal. Allí, entre mesas de madera gastada y conversaciones en voz baja, Elías se sentó y se permitió sumergirse en sus pensamientos. Con cada sorbo, el líquido oscuro le recordaba la fragilidad del cuerpo y la imperiosa necesidad de cuidar cada célula, cada respiro. Reflexionó sobre aquellos hábitos que alguna vez consideró inofensivos, la rutina de encender un cigarrillo tras cada comida, la indiferencia hacia el agua que parecía tan simple y esencial, y la distracción constante que le robaba la atención del verdadero arte de vivir. Mientras meditaba en silencio, la imagen de su antiguo yo emergía como un fantasma del pasado, recordándole los momentos en los que se había entregado sin reservas a la autocomplacencia. El recuerdo de noches de humo y mañanas de hastío se entrelazaba con la visión de un guerrero estoico que, a pesar de las cicatrices, se alzaba con dignidad. La dualidad de la existencia, la lucha entre el hábito destructivo y la aspiración a la renovación, se hacía cada vez más palpable en su mente. En ese instante, la determinación de cambiar se encendió con la fuerza de una revelación. La vida, en su forma más pura, demandaba atención plena, disciplina y una constante búsqueda de la verdad interior. Salió de la cafetería con el corazón henchido de nuevas convicciones y se encaminó hacia un parque emblemático de la ciudad. El lugar, adornado por árboles centenarios y bancos de mármol, ofrecía un escenario de serenidad donde la naturaleza parecía susurrar secretos olvidados. Elías se instaló en uno de esos bancos, dejando que la brisa suave y el cantar de los pájaros lavaran momentáneamente la memoria de las batallas pasadas. Con la mirada fija en el horizonte, se permitió soñar con un futuro donde cada hábito nocivo era reemplazado por actos de amor propio y sabiduría. Aquella imagen se transformaba en un lienzo vibrante, donde la salud física y la claridad mental se dibujaban como dos caras de una misma moneda, ambas indispensables para vivir plenamente. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el parque con una calidez que contrastaba con la frialdad de los recuerdos, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Rodrigo, un viejo compañero de jornadas pasadas, cuyos ojos aún reflejaban la chispa de la juventud, pero también las huellas del tiempo y la inercia de hábitos olvidados. Con la voz llena de una sincera preocupación, Rodrigo se acercó a Elías y, tras un breve saludo, comenzó a relatar su propia historia de lucha. Habló de cómo la rutina, los pequeños descuidos diarios y la comodidad de lo trivial lo habían llevado por un camino de autodestrucción, de cómo la falta de agua, la indiferencia ante el bienestar y el hábito de fumar se habían convertido en cadenas que limitaban su potencial. La conversación se volvió un intercambio de confesiones y aprendizajes, donde cada palabra se cargaba de la urgencia de vivir con mayor autenticidad. Rodrigo confesó, entre lágrimas contenidas, que se sentía prisionero de una vida que había dejado que el tiempo marcara su destino sin oposición. Elías, con la voz cargada de empatía y convicción, recordó a Rodrigo las enseñanzas de los antiguos. Le habló del poder de la autodisciplina, de la importancia de elegir conscientemente cada acto y de la fortaleza que reside en transformar la rutina en un ritual sagrado de renovación. La charla se prolongó en medio de la serenidad del parque, y mientras las hojas caían en un lento vals, ambos hombres se comprometieron a apoyarse mutuamente en la lucha contra la inercia que devora la vitalidad. Esa conversación fue el reflejo de una verdad profunda. El camino hacia la transformación es compartido, y a veces, el simple acto de abrir el corazón y compartir la verdad con otro puede ser el primer paso para liberarse de viejos hábitos. La jornada continuó, y Elías se encontró caminando por una calle adoquinada que se perdía entre edificios de antaño, cada uno con sus historias de gloria y decadencia. La luz del mediodía se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas que parecían danzar al ritmo del tiempo. Cada paso lo llevaba a un estado de mayor introspección, y las memorias de viejos errores se entrelazaban con la visión de un futuro posible, un futuro donde el autocuidado y la razón eran las herramientas para esculpir una vida digna y plena. En ese recorrido, se topó con un antiguo puente de piedra, cuyos arcos se levantaban con la majestad de un testigo silencioso del paso de los años.
Frente a ese puente, se detuvo y dejó que la brisa acariciara su rostro, recordándole que cada instante es irrepetible y que la belleza de la existencia radica en el equilibrio entre la fragilidad y la fortaleza. Fue en ese instante cuando una vieja amiga, Clara, emergió entre la multitud. Su mirada, profunda y serena, parecía haber atravesado las tormentas de la vida sin perder la esencia de lo que realmente importa. Clara y Elías se abrazaron con la calidez de quienes se entienden sin palabras, y ella, con la voz suave pero firme, le compartió su propia travesía. Habló de cómo, en un principio, había caído presa de hábitos que minaban su vitalidad, pero que la búsqueda constante de la verdad interior y la disciplina habían sido las llaves para liberarse. Su relato se impregnaba de metáforas que evocaban la pureza del agua y la solidez de la roca, símbolos que le recordaban a Elías la importancia de nutrir tanto el cuerpo como la mente. La conversación se transformó en una danza de ideas y emociones, y en cada palabra de Clara se percibía el eco de antiguas enseñanzas que valoraban la vida por encima de las apariencias efímeras. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas y rosadas, y la ciudad se transformó en un escenario de luces tenues y sombras alargadas. Elías, junto a Clara, decidió recorrer un sendero que se adentraba en la zona antigua de la ciudad, un lugar donde las callejuelas estrechas y empedradas daban paso a pequeños patios llenos de historia. A lo largo de ese trayecto, la conversación se tornó en un viaje de descubrimiento, en el que cada anécdota compartida servía para iluminar los rincones oscuros del alma. Recordaron viejos tiempos, momentos en los que la vida se dejaba llevar por el impulso sin cuestionarse el precio de cada hábito. Sin embargo, en esa noche, la comprensión y la voluntad de cambiar brillaban con una intensidad que desafiaba al propio tiempo. En uno de esos patios, rodeados de enredaderas y balcones de hierro forjado, se encontraban restos de un pasado glorioso, inscripciones en piedra, símbolos de un legado ancestral y murales que contaban historias de sabiduría y fortaleza. Elías se quedó absorto ante aquella escena, y en el murmullo del viento sintió que cada palabra inscrita era un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la perseverancia y en la capacidad de reinventarse. La noche, ya en su plenitud, le ofrecía a Elías y a sus compañeros de camino la oportunidad de reescribir sus propias narrativas, de dejar atrás los hábitos que ralentizan el pulso de la vida y abrazar la disciplina como un acto de amor propio. La velada avanzó con la cadencia de un ritual sagrado. En un rincón iluminado por faroles de luz tenue, un grupo de poetas y filósofos improvisados se congregó para compartir versos y reflexiones. Elías, movido por la inspiración del momento, se dejó llevar por la magia de las palabras. En el calor de aquella comunión, expresó la convicción de que cada hábito perjudicial es, en realidad, un llamado al cambio, una invitación a redescubrir el poder de la autodisciplina. La poesía, con su lenguaje rico y vibrante, se convirtió en el puente que unía la lucha interna con la posibilidad de una vida plena, y en cada rima resonaba la promesa de un renacer continuo. La atmósfera era densa, impregnada de un misticismo que solo se encuentra cuando los corazones se abren a la verdad del ser. Entre las voces que se alzaban en aquel rincón, se escuchaba la determinación de quienes habían decidido no dejarse vencer por el incesante paso del tiempo. Cada palabra, cada verso, era un recordatorio de que la verdadera juventud no se mide en años, sino en la capacidad de elegir conscientemente lo esencial sobre lo superfluo. Elías, con la mirada fija en el horizonte de posibilidades que se desplegaba ante él, comprendió que la batalla contra los hábitos autodestructivos era un camino sin fin, pero también el sendero más noble que uno puede transitar. Al caer la noche, cuando la luna se alzó majestuosa en el firmamento y las calles se llenaron de un silencio casi reverencial, Elías se encontró solo en una antigua plaza. Sentado en el centro, donde una fuente de mármol cantaba su canción perenne, el hombre cerró los ojos y dejó que la serenidad invadiera cada fibra de su ser. En ese instante, el murmullo del agua se convirtió en la voz de la sabiduría, recordándole que la verdadera transformación surge de la introspección y del compromiso inquebrantable con uno mismo. Cada gota que caía era como un susurro de la vida, una promesa de que, aunque el tiempo avance implacable, la esencia del ser puede renovarse en cada instante. Elías recordó las palabras de sus antiguos maestros, que la autodisciplina y la razón son las antorchas que iluminan el camino hacia la plenitud, y que la lucha contra los hábitos que desgastan la existencia es, en última instancia, una lucha por la integridad del alma. Con esa convicción, se levantó y se dispuso a continuar su viaje, sabiendo que cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de rebeldía contra la mediocridad y una afirmación de la vida en su forma más auténtica. En el transcurrir de las horas nocturnas, mientras las estrellas se sucedían en un ballet silencioso, Elías se adentró en el laberinto de sus pensamientos. Los recuerdos de sus antiguas debilidades se mezclaban con la firmeza de su nueva convicción, y en ese torbellino de emociones se forjaba una resiliencia que lo impulsaba a no claudicar ante la adversidad. La ciudad, con sus luces titilantes y su incesante murmullo,
parecía rendir homenaje a su determinación, y en cada rincón se escondía la posibilidad de un renacer. El camino lo llevó a un viejo puente de hierro, donde se encontró con un anciano de rostro arrugado pero mirada serena. Con voz pausada, el hombre le relató cómo había aprendido, en sus años de lucha, que cada hábito, por insignificante que parezca, deja una marca imborrable en la esencia del ser. Sus palabras, cargadas de una experiencia casi mítica, resonaron en el corazón de Elías como un eco que confirmaba la veracidad de sus propias inquietudes. El anciano le habló del valor de la perseverancia y del poder que tiene el autocuidado para transformar incluso las heridas más profundas en lecciones de sabiduría. Con esa enseñanza en mente, Elías sintió que su compromiso se fortalecía y que la lucha contra la inercia era, en realidad, la batalla por preservar lo más sagrado de la vida. La madrugada dio paso a un nuevo amanecer, y con los primeros rayos del sol, la ciudad se impregnó de una luz suave y esperanzadora. Elías, con el alma aún cargada de las vivencias de la noche, se dispuso a retomar su camino. La jornada le había dejado un sinfín de reflexiones y la certeza de que, aunque los hábitos autodestructivos parecieran invencibles, la capacidad de elegir conscientemente seguía siendo el mayor tesoro que uno posee. Con cada paso, el guerrero estoico se reafirmaba en su misión de transformar cada acto cotidiano en un ritual de amor propio y autodisciplina. Mientras la ciudad despertaba y los sonidos del bullicio se mezclaban con el canto de la vida, Elías se internó en una calle solitaria, donde el eco de sus pasos parecía dialogar con el pasado y anticipar el futuro. En ese instante, la visión de un niño jugando en la acera le trajo a la memoria la pureza y la vitalidad inherentes a la existencia, un recordatorio de que la juventud no es un estado físico, sino un estado del alma que se renueva con la esperanza y el compromiso diario. Con la determinación grabada en el rostro, se dirigió hacia una biblioteca antigua, un santuario de conocimiento donde cada estantería era un tributo a la sabiduría de los siglos. Dentro de aquel recinto, entre estanterías repletas de volúmenes polvorientos y manuscritos olvidados, Elías se sumergió en la lectura de textos que hablaban de la virtud, la templanza y el valor de una vida vivida con propósito. Cada página le recordaba que la autodisciplina y la razón son las únicas armas con las que se puede luchar contra el incesante desgaste del tiempo. La biblioteca se convirtió en su refugio, un lugar donde el silencio se transformaba en el catalizador de profundas reflexiones y donde la sabiduría de los antiguos le ofrecía las llaves para desbloquear los misterios de la existencia. Al salir de la biblioteca, con el libro en la mano como símbolo de su compromiso, Elías se encontró nuevamente con Rodrigo y Clara, quienes lo esperaban en una pequeña plaza. La reunión de los tres amigos se sintió como el reencuentro de almas destinadas a transformar la oscuridad en luz. Juntos compartieron historias de caídas y resurrecciones, de momentos en que la rutina amenazó con arrebatarles la esencia del ser, y de la inquebrantable fuerza que les impulsaba a levantarse cada día. La conversación se volvió una sinfonía de voces que, unidas, proclamaban la importancia de vivir en plenitud, de combatir los hábitos que silenciosamente aceleran el desgaste del cuerpo y la mente, y de encontrar en cada amanecer una nueva oportunidad para reinventarse. Con el crepúsculo acercándose nuevamente, el grupo se dispersó, pero la semilla del cambio había quedado firmemente plantada en cada uno de ellos. Elías, solo en sus últimos pasos, contempló el horizonte teñido de carmesí y vio en él la promesa de un futuro forjado con disciplina, razón y la inquebrantable voluntad de vivir con autenticidad. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad se encendían como estrellas urbanas, se despidió del día con la certeza de que la lucha contra los hábitos autodestructivos era una travesía sin fin, pero también el camino hacia la verdadera libertad interior. En ese instante de recogimiento, Elías se prometió a sí mismo que cada elección, por pequeña que fuese, sería un acto deliberado de amor propio. La experiencia vivida a lo largo de esa jornada le había enseñado que, aunque el tiempo avanza implacable, la capacidad de renacer y transformar la propia existencia reside en el compromiso diario con la autodisciplina y la búsqueda de la verdad interior. Con la firme convicción de que el guerrero que habita en su interior es capaz de desafiar incluso a los hábitos más arraigados, Elías se dispuso a escribir, con cada acción y cada decisión, una nueva página en la historia de su vida. El murmullo final del día se convirtió en un susurro que lo acompañó en su soledad, y mientras la ciudad se entregaba al reposo nocturno, él se sumergió en la paz de la reflexión, sabiendo que cada paso dado, cada momento de lucha, era el preludio de una vida vivida en plenitud. La incesante batalla contra el desgaste y la mediocridad se transformaba en una danza sagrada, en la que el amor por uno mismo y la autodisciplina eran las fuerzas que, juntas, desafiaban al tiempo y preservaban la esencia inquebrantable del alma. Con el alba a la vista y el horizonte pintado de tonos esperanzadores, Elías comprendió que el viaje hacia una existencia auténtica es interminable, pero también infinitamente valioso. En el cruce de cada día y cada noche, en el balance sutil entre lo que se deja atrás y lo que se abraza con valentía, se esconde la promesa de un renacer constante. Y así,
Con la mirada fija en el futuro y el corazón en sintonía con la sabiduría de los antiguos, el guerrero estoico siguió su camino, consciente de que la verdadera juventud es el resultado de un compromiso inquebrantable con la vida, de la capacidad de transformar cada hábito en una oportunidad para crecer, y de la fe inquebrantable en que, a pesar de las cicatrices del tiempo, siempre se puede volver a nacer. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de resistencia, un recordatorio de que la esencia del ser no se desvanece con los años, sino que se renueva con la claridad de la razón y la fuerza de la voluntad. En el eco de sus pasos, en el murmullo del viento y en el brillo de los primeros rayos del sol, Elías encontró la confirmación de que su lucha tenía sentido: transformar la cotidianidad en un ritual sagrado de autoconocimiento, y a través de cada elección consciente, esculpir una vida llena de propósito y significado. Y así, mientras el día se desplegaba con la promesa de nuevas oportunidades, Elías avanzaba por la ciudad, cada vez más convencido de que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir lo esencial, en la determinación de dejar atrás los hábitos que erosionan el alma y en la fe de que, en cada amanecer, el universo ofrece la posibilidad de reescribir la propia historia con los trazos firmes de la autodisciplina y la sabiduría ancestral. El ocaso se cernía sobre la ciudad como un manto de luces y sombras, y en ese instante final, la vida de Elías alcanzaba la cúspide de una transformación que había sido arduamente forjada a lo largo de su travesía. Las cicatrices de antiguas batallas, tanto físicas como del alma, se fundían en un retrato sereno y luminoso que reflejaba el resultado de una lucha incansable contra los hábitos que, insidiosamente, erosionaban la vitalidad. En este crepúsculo, cada rayo dorado que se colaba entre los edificios parecía susurrar secretos de renovación y esperanza, mientras la ciudad entera se convertía en un escenario donde el destino y la voluntad se entrelazaban en una danza mística. Elías, con el rostro bañado en la luz menguante, se detenía en cada paso para contemplar el milagro de la existencia. Había recorrido un camino plagado de sombras, donde la lucha contra la inercia y la autocomplacencia le había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer y transmutar los hábitos que desgastan el espíritu. En el eco de cada latido, en el susurro del viento que acariciaba las calles empedradas, se sentía la voz de los antiguos sabios que proclamaban: la autodisciplina y la razón son el escudo que protege la esencia del ser. En aquella última etapa, la atmósfera parecía impregnada de una quietud casi sagrada. La ciudad, testigo silente de incontables historias, se abría ante Elías como un libro en el que cada rincón narraba la epopeya de su propia transformación. Al llegar a un mirador elevado, desde donde se podía ver el entramado urbano y el horizonte que se perdía en un océano de luces, el hombre se sentó en un banco de piedra, sintiendo en cada fibra de su ser el peso y la belleza de un destino plenamente elegido. Allí, en la comunión con la inmensidad del firmamento, comprendió que el final de una etapa no es sino el preludio de un nuevo comienzo. Los recuerdos de los días en que el humo de los cigarrillos oscurecía su visión y la indiferencia hacia el agua vital marcaba su existencia parecían ahora lecciones del pasado, tan distantes como las sombras al caer la noche. La imagen de aquel anciano en el callejón, de los encuentros furtivos en parques olvidados y de la voz de la enigmática mujer que lo había guiado, se amalgamaban en un mosaico de enseñanzas que consolidaban su compromiso con la vida. Cada acto de amor propio, cada decisión consciente, se presentaba como un acto de rebeldía contra la mediocridad y el desgaste inevitable del tiempo. En el murmullo del crepúsculo, Elías recordó las palabras de su mentor, que siempre le había enseñado que la verdadera juventud no se mide en años, sino en la capacidad de vivir cada instante con pasión y autenticidad. La autodisciplina no era una cadena que lo aprisionaba, sino la llave maestra que abría las puertas a un universo interior inagotable. Con cada respiración, sentía que el tiempo, en lugar de ser un enemigo implacable, se transformaba en un aliado sutil que le brindaba la oportunidad de reescribir la narrativa de su existencia. Mientras el sol se despedía en un estallido de colores cálidos y vibrantes, las memorias del viaje de Elías se desplegaban ante sus ojos como un tapiz rico en texturas y significados. Recordó las largas caminatas por callejones solitarios, donde cada paso era un eco de antiguas enseñanzas, y cada encuentro, por efímero que pareciera, era un recordatorio de que la vida es una constante renovación. La conversación con Rodrigo, el abrazo sincero de Clara, las palabras sabias del anciano y la mirada compasiva de la enigmática mujer se entrelazaban en su memoria, formando una sinfonía de voces que lo impulsaban a continuar su búsqueda de lo esencial. En ese preciso momento, la brisa fresca que descendía desde las alturas parecía llevar consigo el aliento de una nueva era. Los sonidos lejanos de la ciudad, el murmullo de las hojas y el susurro de la fuente cercana se unían en una melodía que hablaba de resiliencia y esperanza. Elías se levantó lentamente, sintiendo en su interior la fuerza que solo se encuentra en aquellos que han aprendido a abrazar cada imperfección como parte de un proceso de crecimiento continuo. Con la mirada fija en el horizonte, supo que la batalla contra los hábitos autodestructivos no era una lucha aislada, sino un compromiso diario con la autenticidad y el amor propio. Los recuerdos de los viejos hábitos,
Aquellas costumbres que alguna vez parecieron inevitables, se transformaban en lecciones vitales. El humo se disipaba en el aire, reemplazado por la claridad de una mente despierta y la frescura de un cuerpo en sintonía con su entorno. Elías comprendió que cada decisión, por insignificante que pareciera, tenía el poder de tallar el camino hacia una existencia más plena. La visión de su propio reflejo en las vitrinas de las tiendas y en los espejos de la ciudad le recordaba que la verdadera belleza reside en la transformación interior, en la capacidad de ver más allá de lo superficial y de cultivar una juventud eterna en el espíritu. Mientras avanzaba por las calles, el hombre se topó con escenas que parecían salidas de un sueño. Una pareja de ancianos, caminando con la serenidad que solo otorga una vida vivida en plenitud, le sonreía desde la acera. Un grupo de jóvenes, inmersos en una charla profunda, debatía sobre el valor de la existencia y la importancia de cada elección consciente. En cada encuentro, Elías veía reflejada la posibilidad de un cambio real, la manifestación de la sabiduría que surge cuando uno decide no dejarse arrastrar por la corriente de la inercia. La tarde dio paso a una noche estrellada, en la que las luces de la ciudad se convirtieron en destellos que, como luciérnagas, iluminaban el camino del guerrero interior. En una plaza solitaria, se encontró con un pequeño escenario donde un poeta recitaba versos que hablaban de la eterna lucha contra el paso del tiempo. Las palabras del poeta, cargadas de una melancolía esperanzadora, resonaban en el corazón de Elías como un eco de su propia experiencia. El tiempo es el lienzo en el que pintamos nuestros sueños, y cada acto de amor propio es un trazo que desafía la fugacidad de la existencia. Aquellas palabras, sencillas pero profundas, lo invitaron a comprender que el desenlace de su viaje no era un final, sino la culminación de una epopeya personal que se renovaría en cada amanecer. En el silencio que siguió a la recitación, Elías se encontró rodeado por rostros que, aunque desconocidos, parecían compartir el mismo anhelo de trascendencia. Una anciana, cuyos ojos reflejaban la experiencia de incontables amaneceres, se le acercó y le ofreció una flor fresca, símbolo de la fragilidad y la belleza efímera de la vida. Con voz suave, la mujer le dijo: «Cada pétalo es un recordatorio de que la vida, aunque breve, está llena de momentos de infinita belleza si sabemos apreciarlos». Elías asintió con gratitud, comprendiendo que la verdadera plenitud se alcanza al atesorar cada instante, al transformar lo cotidiano en un acto sagrado de amor hacia uno mismo y hacia el mundo. A medida que la noche avanzaba, el guerrero estoico se dejó llevar por una sensación de paz inquebrantable. Las sombras danzaban a su alrededor como si quisieran contarle historias antiguas, relatos de almas que habían superado las tormentas del tiempo y habían emergido con la luz de una verdad interior. En esa atmósfera, cada paso se transformaba en una meditación, y cada mirada en un reflejo de la posibilidad de renacer. Elías comprendió que el desenlace de su viaje no era un cierre definitivo, sino la apertura de un nuevo capítulo en el que la sabiduría y la autodisciplina serían las compañeras inseparables de su existencia. Caminó entonces hacia un antiguo templo, cuyas puertas, gastadas por los años, aún guardaban la esencia de rituales olvidados. Al ingresar, se encontró rodeado de altares dedicados a la memoria de los antiguos filósofos y de los sabios que habían dejado su impronta en la historia del pensamiento humano. La quietud del lugar le permitió escuchar el latido profundo de la vida, esa fuerza inmutable que impulsa a cada ser a buscar la verdad y a trascender las limitaciones del tiempo. En ese santuario, Elías se arrodilló y, con la mirada clavada en una estatua que representaba a un guerrero sereno, sintió que su propia batalla había sido ganada. No se trataba de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de enfrentarlas con la serenidad de quien ha descubierto que la verdadera juventud es el resultado de un espíritu inquebrantable. El aire estaba impregnado de incienso y de la fragancia de flores que, en silencio, celebraban la conexión entre lo terrenal y lo divino. Cada nota aromática era un recordatorio de que la transformación interior es un viaje que se vive con todos los sentidos, y que la belleza del mundo se revela en los detalles más sutiles. Con la mente en calma y el corazón lleno de gratitud, Elías se levantó y salió del templo, sabiendo que su misión había trascendido la lucha contra los hábitos destructivos para convertirse en un compromiso eterno con la autenticidad y la sabiduría. La noche comenzaba a ceder ante el amanecer, y el horizonte se tiñó de matices que oscilaban entre el lavanda y el dorado. En esa transición, el guerrero encontró la metáfora perfecta para su propia existencia. El día y la noche, en su eterno ciclo, eran la encarnación de la dualidad humana, de la lucha constante entre la oscuridad del pasado y la luz del futuro. Cada elección consciente, cada acto de autocuidado, era un rayo de sol que disipaba la penumbra y revelaba la posibilidad de un renacer perpetuo. Finalmente, en la quietud de esos primeros minutos de un nuevo día, Elías se encontró de nuevo en el mirador desde donde todo había comenzado. Frente a él, la ciudad despertaba lentamente, y cada luz que se encendía era una promesa de continuidad, de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre ofrece la oportunidad de transformarse. Con la voz baja,
casi en un murmullo cargado de reverencia, el hombre se dijo a sí mismo: hoy, el desenlace de este viaje no es un final, sino la confirmación de que cada instante es sagrado y que la verdadera juventud reside en la capacidad de elegir la vida con pasión, en la determinación de convertir cada hábito en un acto de amor y en el coraje de vivir en plenitud. En ese momento, el eco de sus propias palabras se unió al murmullo del amanecer, y Elías comprendió que su historia, forjada en la lucha contra los hábitos que desgastan el alma, era un legado que trascendería su propia existencia. La narrativa de su transformación se transformaba en un faro para aquellos que, en el devenir de sus vidas, buscaban redescubrir la esencia olvidada de lo vital. La imagen del sol emergente le recordaba que cada día es una página en blanco, y que la tinta con la que se escribe el destino es la voluntad de vivir conscientemente. Así, en el abrazo de la nueva aurora, Elías se levantó con una determinación renovada. La batalla había sido ardua, las cicatrices abundantes, pero cada obstáculo vencido era una medalla en el pecho del espíritu. Había aprendido que la verdadera victoria no consiste en derrotar al tiempo, sino en transformarlo en un aliado que, con cada amanecer, ofrece la posibilidad de renacer y de redescubrir la grandeza de la existencia. Mientras la ciudad se llenaba de la actividad de un nuevo día, Elías emprendió su camino con la certeza de que la sabiduría adquirida en su viaje era la llave para una vida sin ataduras. Cada paso resonaba en su interior como una declaración de amor propio, un compromiso inquebrantable con la vida y la belleza de lo esencial. En la mirada de los transeúntes, en el brillo fugaz de un destello en la calle, él veía reflejada la posibilidad de cambio, la semilla de una transformación que, aunque silenciosa, es capaz de desafiar incluso al inexorable paso del tiempo. Con la firme convicción de que su legado era compartir esa luz interior con el mundo, Elías se dispuso a transitar el resto de su jornada sabiendo que el desenlace de su historia era, en realidad, el inicio de una nueva etapa. La narrativa que había tejido a lo largo de sus andanzas se consolidaba como un testimonio de la fuerza de la voluntad y de la capacidad de reinventarse, un canto a la libertad del espíritu y a la eternidad de la juventud del alma. Y así, en el último suspiro de la madrugada, mientras el sol se alzaba majestuoso sobre la ciudad, Elías sonrió. La batalla contra los hábitos que habían oscurecido su existencia se había convertido en la historia de un renacer, en el desenlace glorioso de una vida en la que la autodisciplina y la razón habían triunfado sobre la inercia. Con cada latido, con cada respiro, el guerrero estoico afirmaba que el final no es más que el preludio de nuevos comienzos, y que la verdadera libertad se encuentra en el compromiso diario de vivir plenamente, con la pasión y la autenticidad que solo el alma consciente puede alcanzar. Mientras la luz del sol se extendía por las calles y el murmullo del nuevo día llenaba el aire, Elías se incorporó para continuar su camino, llevando consigo la certeza de que, en la lucha contra el desgaste, cada instante se vuelve un acto sagrado. La ciudad se transformaba en un vasto lienzo en el que cada ser, cada alma, pintaba su propia historia de superación y esperanza. Y en esa sinfonía de vidas entrelazadas, el desenlace de su viaje se celebraba como un triunfo silencioso, la culminación de una epopeya que transformaba la existencia en un ritual de renovación. Con el corazón en calma y el espíritu en sintonía con la sabiduría ancestral, Elías comprendió que el fin de su viaje era, en verdad, un renacer constante, una danza incesante entre la luz y la sombra, entre lo efímero y lo eterno. Y mientras el sol ascendía con esplendor, el guerrero se fundía con la vastedad del universo, dejando atrás el eco de los viejos hábitos y abrazando la promesa de una existencia llena de propósito, donde cada elección consciente es la llave para descifrar el misterio de la verdadera juventud. En ese instante sublime, cuando la ciudad se despertaba y el amanecer se desplegaba con la fuerza de la esperanza, Elías supo que había alcanzado el desenlace de su camino. No había un final definitivo, sino una convergencia de vivencias que le enseñaron a ver la vida como un ciclo sagrado, donde la transformación es eterna y la esencia del ser perdura a través de cada acto de amor propio y cada elección que nutre el alma. Con la mirada fija en el horizonte, el hombre cerró los ojos, y en un suspiro cargado de gratitud, sintió en su interior la paz de quien ha descubierto el secreto de la inmortalidad del espíritu. La historia de Elías se disolvía en la luz del nuevo día, dejando tras de sí un rastro imborrable de sabiduría y resiliencia. Cada paso que había dado, cada desafío enfrentado, se transformaba en una lección para quienes, en el devenir de sus propias vidas, buscan la fortaleza para desafiar la inercia y abrazar la plenitud. Y así, con el sol ascendiendo en todo su esplendor, el desenlace y fin de este viaje se revelaban como la manifestación última de una existencia que había decidido reescribir su destino a través de la autodisciplina, la pasión y el amor inquebrantable por la vida. En el último destello de aquella aurora, la ciudad se convertía en un poema viviente, y Elías, el protagonista de esta epopeya interior, se desvanecía en la inmensidad del universo, dejando una estela de luz y esperanza que, para siempre, recordaría a cada alma que la verdadera juventud es un estado del espíritu, una elección diaria de vivir en plenitud y en armonía con la esencia misma de la existencia.
Con esta convicción, el guerrero siguió su camino, sabiendo que, en cada amanecer, el universo le ofrece la oportunidad de renacer, de reescribir la historia y de desafiar el inexorable paso del tiempo con la fuerza invencible del amor propio y la sabiduría ancestral. Y así concluye el viaje de Elías, un viaje que no es un adiós, sino la promesa eterna de que cada final es, en realidad, el comienzo de un nuevo capítulo en la inagotable epopeya de la vida. El viaje de Elías no solo ha sido la travesía de un hombre que se enfrentó a sus demonios internos, sino también la revelación de que cada uno de nosotros posee la capacidad innata de transformar su vida a través de la autodisciplina y la consciencia plena. Al culminar esta epopeya, quiero compartir contigo, querido espectador, una serie de reflexiones y enseñanzas prácticas inspiradas en la historia de Elías, de modo que puedas integrar en tu vida diaria aquellas pautas que permiten contrarrestar los hábitos insidiosos que aceleran el envejecimiento, tanto del cuerpo como de la mente, sin que lo percibas de inmediato. La primera lección que emerge de este relato es la importancia de la atención consciente en cada uno de nuestros actos. Durante el recorrido de Elías, se hizo evidente que la falta de presencia y la entrega a comportamientos automáticos pueden llevarnos a caer en rutinas que, a la larga, desgastan nuestra vitalidad. Por ello, te invito a comenzar a cultivar el hábito de la atención plena, a detenerte en cada acción, por simple que parezca, y a preguntarte si esa decisión, ya sea encender un cigarrillo, tomar una bebida azucarada o postergar el momento de hidratarte, te acerca o te aleja de una vida más plena y saludable. Este ejercicio de reflexión en cada instante te permitirá identificar aquellos pequeños hábitos que, acumulativamente, afectan tu bienestar y te ayudarán a reorientar tus decisiones hacia comportamientos que honren tu salud. A lo largo de la historia, Elías encontró en la autodisciplina la clave para transformar su existencia, un camino que se forjó a base de decisiones conscientes, de pequeños actos que, día a día, lo ayudaron a romper con patrones autodestructivos. Inspirado en esa misma senda, es fundamental que establezcas una rutina de autocuidado que contemple tanto el aspecto físico como el mental. Esto implica reconocer que cada elección, por insignificante que parezca, tiene un impacto profundo en tu cuerpo y en tu espíritu. Si sientes la tentación de recurrir a hábitos que sabes que te perjudican, recuerda la imagen del hombre que, al ofrecer agua fresca a su compañero en el callejón, se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza. Permítete valorar esos momentos de autocuidado, dedica tiempo para beber agua a lo largo del día, para hacer pausas que te permitan reconectar contigo mismo y para meditar sobre el propósito que tienes en cada actividad. La consistencia en estas prácticas cotidianas te dotará de una fortaleza interior capaz de contrarrestar el desgaste causado por conductas nocivas. La historia también nos muestra cómo la compañía y el diálogo sincero pueden ser poderosas herramientas para fomentar la transformación personal. El encuentro de Elías con personajes que compartían sus inquietudes, como Rodrigo, Clara y la enigmática mujer, evidenció que el proceso de cambio se enriquece cuando se comparte y se aprende de las experiencias ajenas. Por ello, te animo a buscar espacios de comunicación auténtica, a rodearte de personas que también estén comprometidas con el crecimiento personal y la mejora de su calidad de vida. Conversar sobre las dificultades, compartir los logros y, sobre todo, reconocer las debilidades, puede ser un bálsamo para el alma y una fuente de inspiración para seguir adelante. Estos encuentros no solo te ayudarán a romper el aislamiento que a menudo acompaña a los hábitos destructivos, sino que también te recordarán que no estás solo en la lucha contra la inercia, sino que cada ser humano posee la capacidad de reinventarse y de encontrar en la sabiduría compartida la luz para superar las sombras. El relato de Elías subraya la importancia de establecer metas claras y realistas que te permitan medir tu progreso en el camino hacia una vida más consciente y saludable. Muchas veces, la frustración surge de la sensación de no avanzar, de no ver resultados inmediatos en la transformación de nuestros hábitos. Sin embargo, es esencial recordar que cada pequeño cambio, cada acto de amor propio, se suma a una mejora global en nuestro bienestar. Establecer objetivos diarios, semanales o mensuales en los que te comprometas a sustituir un hábito dañino por uno que promueva tu salud, puede ser un método efectivo para llevar un registro de tus avances. Por ejemplo, si sientes la inclinación de fumar después de una comida, comprométete a realizar una actividad que te brinde placer y que, a la vez, contribuya a tu bienestar, como dar un paseo corto o realizar ejercicios de respiración consciente. Estos objetivos no deben ser vistos como imposiciones, sino como compromisos con tu propio futuro, recordándote que cada paso cuenta en la lucha por conservar la vitalidad de tu cuerpo y mente. Otra enseñanza vital que se desprende del viaje de Elías es la necesidad de nutrir tu cuerpo con los elementos que realmente lo fortalezcan. A lo largo de la historia, se destacó la importancia del agua, símbolo de pureza y renovación, en contraposición a hábitos nocivos que erosionan la salud. En tu día a día, procura prestar atención a lo que ingieres. Opta por alimentos frescos, ricos en nutrientes, que te aporten la energía necesaria para enfrentar cada jornada con plenitud.
Hidratarte de manera adecuada es un acto de amor hacia ti mismo, un gesto sencillo pero fundamental para mantener en equilibrio tus procesos internos. Asimismo, reflexiona sobre la calidad de tus hábitos alimenticios y busca alternativas que no solo satisfagan tu hambre, sino que también nutran tu cuerpo y tu mente. La conexión entre lo que consumes y el bienestar que experimentas es innegable, y al tomar conciencia de ello, podrás adoptar prácticas que, a la larga, te permitirán combatir el envejecimiento prematuro y potenciar la vitalidad. La reflexión sobre el paso del tiempo y el manejo de sus efectos es otro de los temas que emergen con fuerza en la narrativa de Elías. El tiempo, implacable y constante, no es el enemigo, sino un aliado que, si aprendemos a gestionarlo con sabiduría, nos brinda oportunidades para crecer y renacer. La historia nos invita a comprender que el envejecimiento no es simplemente la suma de años vividos, sino resultado de cómo hemos vivido cada uno de esos años, de las decisiones que hemos tomado y de la calidad de nuestra experiencia. Con esta perspectiva, te propongo que hagas una pausa cada día para reflexionar sobre el uso que le das a tu tiempo. Evalúa si cada minuto está alineado con tus verdaderos valores y si contribuye a la construcción de una vida que merezca ser vivida en plenitud. La gestión consciente del tiempo es una herramienta poderosa que te permite priorizar aquello que realmente importa, dejando de lado las distracciones y los hábitos que, en forma insidiosa, consumen tu energía sin aportarte ningún beneficio duradero. El camino hacia una existencia más saludable y consciente también implica aprender a perdonarte a ti mismo y a abrazar tus imperfecciones. Elías, en su recorrido, se enfrentó a momentos de vulnerabilidad y a la dura confrontación con sus antiguos hábitos, pero fue precisamente en ese proceso de autoconocimiento donde encontró la fortaleza para cambiar. No se trata de alcanzar la perfección, sino de reconocer que cada error es una oportunidad para aprender y crecer. Permítete ser humano, con tus luces y sombras, y entiende que cada tropiezo es parte del proceso de transformación. La autocompasión y el perdón son pilares fundamentales en la construcción de una vida equilibrada, y al cultivarlos, te liberarás de las cargas emocionales que te impiden avanzar. Recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de levantarse después de cada caída, de tomar cada experiencia como una lección que te acerca más a la persona que deseas ser. A lo largo de esta travesía, se ha puesto de relieve la importancia de la conexión entre mente y cuerpo, una interrelación que, cuando se cultiva con esmero, se convierte en la base de una existencia plena. La meditación, el ejercicio y la práctica de actividades que fomenten la introspección son herramientas esenciales para lograr ese equilibrio. No subestimes el poder de dedicar unos minutos diarios a cerrar los ojos y centrarte en tu respiración, a estirar tu cuerpo o a disfrutar de un momento de silencio en el que puedas reconectar con tu esencia. Estos momentos, aunque parezcan insignificantes en medio del ajetreo cotidiano, actúan como bálsamos que restauran tu energía y te ayudan a mantener el foco en lo que realmente importa. La integración de prácticas saludables en tu rutina te permitirá no solo combatir los efectos del envejecimiento prematuro, sino también disfrutar de una vida más consciente y gratificante. El relato de Elías nos muestra que la transformación es un proceso continuo, un viaje en el que cada día es una nueva oportunidad para reinventarse y para reafirmar el compromiso con uno mismo. Es fundamental que te mantengas firme en la convicción de que cada elección, cada pequeño cambio, tiene el poder de generar una cascada de efectos positivos en tu vida. El hábito de la reflexión diaria, de evaluar qué aspectos de tu rutina pueden ser mejorados y de reconocer tus logros, es una práctica que te ayudará a mantenerte en el camino del crecimiento personal. Permítete celebrar cada victoria, por pequeña que sea, y aprende a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer tu determinación. La constancia en estas prácticas te dará la certeza de que, aunque el camino pueda parecer arduo, cada paso que das te acerca más a la versión de ti mismo que deseas ser. Otro aspecto crucial que se desprende de la experiencia de Elías es la relevancia de la motivación interna. La verdadera transformación surge cuando la fuerza impulsora viene desde adentro, cuando cada cambio se fundamenta en el amor propio y en el deseo de vivir en consonancia con tus valores más profundos. Por ello, es vital que te tomes el tiempo para reflexionar sobre qué es lo que realmente deseas lograr en tu vida. Define tus propósitos con claridad, sin dejar que las expectativas externas o las presiones sociales dicten el rumbo de tu existencia. Al establecer tus metas desde un lugar de autenticidad, te dotarás de la energía necesaria para superar los obstáculos y para mantenerte fiel a tu compromiso de cuidar tanto de tu cuerpo como de tu mente. Recuerda que la motivación genuina se alimenta de la pasión y de la certeza de que cada decisión consciente es un paso hacia una vida más plena. El camino de la transformación, tal como lo vivió Elías, es también un viaje de descubrimiento personal que te invita a explorar nuevas formas de relacionarte con el mundo. A medida que te alejas de hábitos que erosionan tu vitalidad, se abre ante ti un universo de posibilidades para experimentar, aprender y crecer. Deja espacio en tu vida para la creatividad,
para la exploración de nuevos intereses y para la conexión con actividades que te hagan sentir vivo. La práctica de actividades artísticas, deportivas o espirituales no solo enriquece tu experiencia, sino que también actúa como un recordatorio constante de que la vida es una obra en constante construcción, en la que cada trazo y cada color aportan a la belleza del conjunto. Permítete descubrir aquello que te inspira y te llena de entusiasmo, y verás cómo esa energía se contagia a cada aspecto de tu existencia. Finalmente, la historia de Elías cierra con una invitación a mirar al futuro con esperanza y determinación. No se trata de buscar una solución mágica que detenga el paso del tiempo, sino de comprender que la verdadera juventud reside en la capacidad de elegir cada día vivir de manera consciente y comprometida. Cada hábito que decides cambiar, cada momento que dedicas a cuidar de ti, es un acto revolucionario que desafía la inercia del tiempo y abre la puerta a una existencia más vibrante y significativa. Así como Elías encontró en su camino la fortaleza para transformar sus debilidades en lecciones y sus errores en oportunidades, tú también puedes descubrir en ti ese poder innato para reinventarte. La sabiduría que se desprende de la experiencia es un faro que te guía en medio de las incertidumbres, y al tomar control de tu vida, te conviertes en el artífice de tu propio destino. La reflexión final que quiero dejarte es que, en el transitar de los días, la transformación es un proceso continuo y personal. No existe un camino único ni una solución universal, sino un conjunto de prácticas y actitudes que, al ser integradas en tu rutina, te permitirán vivir en sintonía con tus verdaderos valores. Permítete ser flexible, reconoce tus límites y celebra cada paso hacia adelante, sabiendo que cada esfuerzo es una inversión en tu bienestar futuro. En la historia de Elías se ha plasmado la idea de que la autodisciplina y la consciencia no son castigos ni restricciones, sino herramientas liberadoras que te permiten construir una vida basada en el respeto por ti mismo y en la búsqueda de lo esencial. Este compromiso contigo mismo es el regalo más valioso que puedes ofrecerte, y la semilla que, con el tiempo, florecerá en una existencia plena y en armonía con el universo. Al concluir este relato, quiero que lleves contigo la imagen del guerrero que, a pesar de las adversidades, se levantó cada día con la convicción de que el verdadero cambio es posible. Permite que su ejemplo te inspire a mirar con ojos críticos tus hábitos diarios, a identificar aquellos que, sin que lo notes, han ido socavando la vitalidad de tu ser. Y, sobre todo, permite que la fuerza interior que surge de la reflexión y del amor propio se convierta en tu aliada más fiel en este viaje. No se trata de eliminar por completo las imperfecciones, sino de aprender a vivir con ellas, transformándolas en lecciones que te acerquen a la versión más auténtica de ti mismo. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir tu historia, para desafiar la inercia y para reconectar con la esencia de lo que realmente importa. La invitación que te hago es a que te comprometas, a partir de este instante, a hacer de cada momento un acto deliberado de amor y cuidado hacia ti mismo. Que el agua fresca, la respiración consciente y los pequeños gestos de atención personal sean la base de tu rutina. Que la reflexión diaria te permita discernir entre lo que te nutre y lo que te drena, y que la sabiduría adquirida a través de cada experiencia te guíe en la construcción de una vida que honre la integridad del cuerpo y la mente. En este punto, te invito a que abraces la idea de que la transformación personal es una obra en constante desarrollo, en la que cada capítulo se escribe con la tinta de la autodisciplina, la pasión y el compromiso con el bienestar integral. Permítete experimentar, errar y aprender, sin juzgarte con dureza, y reconoce que cada pequeño cambio es un triunfo en la lucha contra los hábitos que, sin que te des cuenta, aceleran el desgaste de la existencia. La narrativa de Elías es un testimonio de que la verdadera libertad se alcanza cuando decides ser el dueño de tus elecciones y transformar lo cotidiano en un ritual sagrado que celebra la vida. Mientras sigues tu camino, recuerda siempre que la juventud no es un estado que se pierde con el tiempo, sino un reflejo del espíritu que se renueva con cada acto consciente, con cada decisión de priorizar tu salud y tu felicidad. Que cada mañana, al despertar, sientas en tu interior la fuerza para desafiar las distracciones y la tentación de lo trivial, y que cada noche, al cerrar los ojos, puedas mirar atrás con la satisfacción de haber vivido de acuerdo a tus valores más profundos. El legado de esta historia es un recordatorio de que el poder de cambiar está en tus manos, de que la autodisciplina y el autocuidado son los cimientos sobre los cuales se construye una existencia plena. Permite que la experiencia de Elías sea una brújula en momentos de duda, una voz que te susurra que, a pesar de las dificultades, cada paso hacia el amor propio y la consciencia es una victoria que te acerca más a la persona que realmente deseas ser. Que al terminar este libro, te sientas inspirado a mirar tu vida con nuevos ojos, a desafiar los hábitos que te impiden brillar con todo tu potencial y a abrazar, con firmeza y gratitud, la posibilidad de renacer cada día. La invitación es a que transformes tu rutina en un homenaje a la vida, en el que cada elección, por sencilla que sea una manifestación del compromiso inquebrantable con tu bienestar y tu crecimiento interior. Con esta reflexión final,
te dejo la enseñanza de que la verdadera transformación no reside en buscar la perfección, sino en aprender a amarte y cuidarte de manera consciente, día tras día. Que la sabiduría de los antiguos, la experiencia de Elías y las lecciones de cada encuentro te sirvan de faro para iluminar tu camino, recordándote siempre que, en la incesante danza entre la luz y la sombra, se encuentra la oportunidad de renacer, de reinventarte y de vivir en plenitud. En el silencio de la última página de este viaje, resuena la certeza de que cada final es, a la vez, el inicio de un nuevo capítulo. Así como el sol se levanta cada día para pintar el horizonte con nuevos colores, tú tienes la facultad de reescribir tu destino, de transformar los hábitos que erosionan tu esencia en rituales de amor y autocuidado. Permítete ser el protagonista de tu propia historia, el arquitecto de un futuro en el que la juventud del alma no se desvanezca, sino que se fortalezca con cada elección consciente, con cada paso deliberado hacia una vida vivida en sintonía con la verdad interior. Con estas palabras, quiero cerrar este relato, no como un adiós, sino como un hasta luego, una invitación a que te sumerjas en la experiencia diaria del cambio y la transformación. Que la historia de Elías sea para ti una guía práctica y una fuente de inspiración, un recordatorio de que la vida se vive intensamente cuando decidimos honrar nuestro cuerpo y nuestra mente, cuando elegimos cada día despertar con la determinación de transformar lo ordinario en extraordinario. Que cada sorbo de agua, cada instante de silencio y cada conversación sincera sean las piedras angulares sobre las que edifiques una existencia plena y vibrante. Y que, al igual que Elías, descubras en tu interior la fortaleza necesaria para desafiar la inercia del tiempo y para cultivar una juventud que no se mide en años, sino la profundidad de tu compromiso con el amor propio y la sabiduría ancestral. Con esta última reflexión, te invito a que cierres este libro con la seguridad de que el viaje hacia una vida más consciente y saludable es un sendero sin fin, en el que cada paso, cada decisión y cada momento de introspección son la llave para descubrir la verdadera esencia de la existencia. Vive con pasión, elige con sabiduría y recuerda siempre que la transformación está en tus manos, en cada instante, en cada latido del corazón. Que la luz del amanecer ilumine tu camino y que cada nuevo día sea la oportunidad de renacer, de desafiar lo establecido y de esculpir, con la fuerza de tu voluntad, la obra maestra de tu vida.